en contacto con... Un saludo en la línea telefónica al diputado federal panista Juan Buenotorio. ¿Cómo está, diputado? Buena tarde. Pues muy bien, muy buenas tardes, con el gusto de estar en tu programa. Platicar con usted, se está analizando y se estaría llevando, bueno, en este caso a la Cámara de Diputados, una posible modificación a la Ley de Aguas Nacionales, y esto pues evidentemente ya generó controversia entre algunos integrantes de los partidos políticos, entre algunos de los actores también representados ahí en el Congreso. ¿En qué consisten estas posibles modificaciones, diputado? ¿Qué ventajas tendría pues llevarlas o aplicarlas? Pues mira, fundamentalmente hay que reconocer que el agua es un recurso que se está acabando, que se está contaminando y que cada vez tenemos que cuidarla mucho más. Esta reforma nace de un mandato que se acaba de establecer en la Constitución de garantizar el agua potable como un derecho humano de todos los mexicanos. Entonces, a partir de ahí se desdoblan una serie de modificaciones que están modernizando la ley del agua. Ahora, como bien dices, genera controversia. Ya hay quienes están diciendo que se va a privatizar el agua. Es totalmente falso, porque no se está modificando el artículo 27 constitucional para cambiar el régimen del uso del agua. Sigue siendo el mismo. Me decía una persona, es que ahora la CONAGUA es la que va a decir quién usa el agua. Pues sí, siempre lo ha dicho. Sí. La CONAGUA siempre ha dicho cómo se usa el agua. La CONAGUA es la que da las concesiones a los distritos de riego, las concesiones al que tiene el pozo en su casa y saca agua para su consumo, pues también tiene que dar la concesión la Comisión Nacional del Agua, porque toda el agua es nacional. Sí. Y lo mismo para una industria, que para un hotel, cualquier, vaya, dependiendo en donde esté, ¿verdad? Sí. Son concesiones que se les otorgan a sistemas de agua potable de los municipios también. En fin, se está modernizando todo el marco legislativo para cuidar más el agua. Es un recurso que se nos está acabando y que hacía falta hacerle una adecuación. De hecho, ahora se establecen más requisitos para poder lograr concesiones, se establecen sanciones muy fuertes para quienes hacen mal uso del agua. Es decir, hay 227 artículos nuevos que se están proponiendo en esta reforma, y como les he dicho a algunas personas, todavía el jueves, viernes, sábado estuvimos haciendo adecuaciones que se van a integrar en un adendum que se presentará mañana cuando se dé la lectura al dictamen, para corregir algunos errores o algunos temas que no habíamos identificado adecuadamente en función de lo que nos han dicho algunos expertos. Pero si hay personas del auditorio que ahorita nos están escuchando que consideran que algo mal está en la ley, pues yo pongo a su servicio en mi correo electrónico, porque me interesa además, juan.bueno@diputadospan.org.mx, y ahí yo recibo puntualmente que me digan qué artículo no les gusta, que les despierta alguna inquietud, por qué razón, y inmediatamente corregimos. Siempre hay manera de corregir este tipo de legislación que es tan vasta, es tan grande, que pues algo se pela, ¿no? Y si se pela algo y alguien lo ve y nos ayuda, pues mejor. Diputado, ahí hablando del tema de las aguas nacionales, evidentemente de su uso y explotación, pues la Comisión Nacional del Agua, como bien apuntaba, siempre ha sido la garante, la responsable de otorgar estos permisos. Actualmente, muchos de los organismos operadores y algunos ayuntamientos, pues le adeudan millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua por el pago y uso de derechos. ¿Qué es lo que advierte esta ley? ¿Se les va a seguir permitiendo que se sigan pues endeudando con este pasivo, que posteriormente pues tienen que venir operaciones ahí como con donaciones, que la ocurriera tan solo hace un poco tiempo aquí en el estado de Veracruz y se pudo condonar? ¿O se le va a permitir a la iniciativa privada que pueda invertir, explotar el uso del agua en lugar de organismos que evidentemente pues no se manejan de manera correcta? Pues mira, no es que se les vaya a permitir, ya se les permite. Ya hay organismos de agua
Sí, en algunas ciudades del país que lo manejan empresas particulares y, por cierto, con muy buenos resultados. Una en León, Guanajuato. La de León no es particular, pero es una empresa del municipio, sí. pero la manejan el sector privado y con magnifiquísimos resultados, muy bueno. Entonces, no es que esta ley vaya a generar nuevas cosas en ese sentido, sino que ahora las va a regular mejor Sí, de como venían estando reguladas. Hay evidencia en muchos lados que los sistemas de agua potable de algunos municipios o de algunos estados son la caja chica de los gobernadores o de los presidentes municipales, sí, y en lugar de estar pagando el derecho del agua, pues lo usan para otros fines, como hemos visto sucede en algunos municipios de Veracruz. sí. Entonces todo eso se va a corregir en la ley, no sin antes decirte que no se está tocando en esta ley la forma de cobrar, porque eso corresponde a la ley de derechos, y esa se va a discutir, se discute cuando se discute el paquete fiscal del país, cuando se discute la ley de ingresos y el presupuesto, entre septiembre y diciembre, ahí es donde se ve el tema de los derechos, pagos de derechos por agua. Sí. En esta ley no se está tocando ese tema ahorita. También preguntarle, pues, ¿se van a ampliar los permisos y las concesiones? ¿La ley lo marca así o lo establece como una nueva prerrogativa que tendrán aquellos que tienen pues el derecho al uso y explotación? ¿Pasaría de 25 a 35 años el permiso No, base? esa es una discusión que traemos ahorita. Sí, El gobierno está planteando 5 años sí, como mínimo. Nosotros hemos dicho que debe ser un poco más amplio porque hay mucha industria que consume agua y que requiere una seguridad jurídica para más largo plazo. sí, Entonces estamos planteando que por lo menos sean de 10 años las concesiones para dar seguridad jurídica. Lo mismo un distrito de riego, ¿verdad? sí, Tienes un distrito de riego que cuesta millones de pesos hacerlo, y entonces con agua le daría 5 años de concesión de agua nada más, por lo cual pues la inversión pues no resulta. Es distinto si es tu pozo artesiano de tu casa, de tu casa, o es un pozo exclusivamente para el consumo de un productor agropecuario del campo que tiene su pozo y de él se surte o sí, hace su riego. O sea, hay diferentes maneras de hacer las concesiones. claro, Hay que también poner sobre la mesa que el mayor consumo de agua que tenemos en el país sí, es para el campo, precisamente. Consume el 70% de todo el agua que se consume, la consume el campo, sí, para la producción de alimentos y carne, etcétera. Y luego la industria consume un 5%, ok, y luego el resto es ya pues para los municipios y todo otro tipo de usos que básicamente es el consumo y el uso humano. sí, Entonces, pues todo eso se está regulando para que, por otro lado, vayamos bajando el consumo de agua en el campo sí, y poderlo destinar más a las ciudades, al uso del consumo humano. sí. En la misma ley se garantiza como un derecho humano el que todo mexicano tenga forzosamente, y es una discusión si son 50 o 100 litros mínimos diarios que la gente debe tener como un derecho humano que le debe conceder el Estado, ¿verdad? Sí, Bajo ciertas condiciones. Entonces, la ley, te digo, tiene 227 artículos, por ahí no me recuerdo bien, y pues a lo mejor alguno que otro no gusta o tiene algún conflicto, y yo estoy libre, listo, dispuesto a recibir esos planteamientos para corregir lo que haya que corregir. Que de hecho, del dictamen que hubo de la comisión al que se publicó, ya hubo unos cambios importantes. Y de lo publicado el sí, jueves para el martes, ya le metimos como otros 15 o 20 cambios claro. que se están haciendo adecuaciones precisamente por advertencias que nos hacen algunas personas. Ok. Y en eso estamos. Diputado, por último, preguntarle, es evidente que el uso de las aguas nacionales pues es para beneficio de todo el país, pero hay entidades del país que tienen mayor cantidad de producción de agua y que por sus Sí, tierras atraviesa el mayor volumen. Caso específico, sí, Veracruz, y Veracruz sí. no obtiene ningún beneficio de aportarle a la federación pues gran cantidad del recurso hídrico del país. ¿No se podría contemplar dentro de la ley que hubiera algún beneficio para aquellas entidades productoras y generadoras de agua que cuidan su entorno y que cuidan la generación y producción de la misma? Sí, sí se podría, y es una discusión que debe llevarse a cabo en la discusión de la ley de derechos, que es donde se habla de los pesos.
Sí. y el tema que tiene que ver con el agua. Ahora, bien lo decías en la pregunta, son aguas nacionales. Entonces, y luego muchas de las aguas pues no se utilizan. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran caudal en nuestros ríos y pues básicamente van a dar al mar, Sí. en su mayoría, no muy poco. Ahorita del Pánuco se quieren llevar agua para Monterrey. Sí. Ahí sería generar un beneficio pues para las comunidades por donde pasa el tubo o en donde está la boca toma, ponerle agua potable a ciertas comunidades. O sea, hay cosas que pueden negociarse o hacerse con ese tipo de concesiones para beneficio de las comunidades en donde surge el agua. Entonces, sí, son cosas que se deben contemplar. Bueno, pues le agradezco al diputado Juan Buenotorio. Esperemos que se contemple este tema porque así beneficiaríamos a muchos, o sea, obtendría un recurso extra para el estado de Veracruz que podría ser aplicado pues al campo, podría ser aplicado al desarrollo social. En fin, ya sabrán ustedes a la hora de la repartición de los pesos en qué aplicarlo, pero lo cierto es que pues siendo Veracruz un productor y un generador del recurso hídrico, sí sería bueno o factible ponerlo en la mesa de discusión, ¿no? Así es, sí, así es, así lo hacemos. Bueno, Vamos a poner en la mesa ahorita eso, a ver si encuentro un mecanismo para poderlo hacer. pues muchas gracias, diputado. Que tenga usted muy buena Dale. tarde. Gracias, hasta luego.